tenemos la alegría de, una vez más, al igual que el año pasado, en el mes de la sustentabilidad, que es junio, el 5 de junio fue el Día del Ambiente. El 5 de junio del año pasado conversamos con Mariana Robano, ingeniera civil, especialista en hidráulica y ambiental, que es la socia directora de Reacción, una empresa encargada de la gestión de residuos y que han diseñado una balanza inteligente justamente para gestionar de manera sustentable este tema. Voy a invitar a Mariana, que esté en el vivo con nosotros. Buenas. Hola, buen día Mari, gracias por sumarte una vez más. ¿Cómo estás? Hola, hola Vir, gracias por la invitación. Muy Recién bien. reflexionaba y pensaba 20 años de profesiones tan distintas y cómo cada vez más tenemos más puntos en común, ¿no? Me encanta estar acá de nuevo, otro año hablando de ambiente, del cuidado ambiental y bueno, gracias a Aurea por esto, por difundir lo que hacemos desde Reacción y por poner los temas sobre la mesa. Así que acá estoy. Exacto, exacto, porque de eso también se trata, de tratar de tener en la agenda los temas que nos importan. Y tenemos, a ver, sumando lo que vos estabas diciendo, ¿viste? Construyendo estos puntos en común, si desde Aurea nos importa la paridad de género, la toma de decisiones informadas, esto de tener un marco teórico sobre el cual poder interpretar los datos, porque los datos en sí mismos no son nada, los datos sin contexto no tienen valor. Entonces es poder dar esa mirada hacia atrás, identificar cuáles son los datos que importan y medirlos. Y justamente de eso tenés un montón para contarnos, y antes de que nos hables de la balanza inteligente, que creo que es el tema central de este año, este súper diseño que han hecho y felicitaciones a toda la empresa, no solamente por Sí, el la verdad diseño, que sí, para sino por la nosotros es un implementación. orgullo. Ujú. Ahí va, Dale, llevan sí. como un año ya. El año pasado ya habíamos estado hablando, repasando con el equipo, y habíamos visto que desde el año pasado estábamos hablando de economía circular y de la balanza inteligente, que creo que se llama balanza para la circularidad. Exacto. Nosotros, a ver, la metodología de medición desde Reacción la tenemos desde que empezamos, o sea, hace 6 años atrás. Lo que fuimos mejorando, eso de medir, empezó siendo muy artesanal y fue, bueno, de la experiencia fuimos identificando las necesidades de cómo automatizar. Entonces, cómo generar información a través de la toma de datos sistematizadas digital y, como vos bien decías, ¿para qué genero esos datos? Porque con los datos en sí no hago nada, sino cómo los interpreto y a partir de ahí desarrollamos proyectos de mejora de gestión, porque pasan, lo hemos aplicado en distintos rubros y pasa por identificar los residuos no son otra cosa que pérdidas, ineficiencias. Y entonces, las causas de esas pérdidas pasa por medir dónde se dan, cuándo se dan, y entonces evitarlas y después gestionarlas. Gestionarlas quiere decir identificar en qué cantidad se dan los residuos, pero de qué tipo, y entonces a partir de ahí, cuál es el destino más adecuado de valorización. Pero ya ahondaremos más en este desarrollo que sí, que estamos súper Ahí está, orgullosas de llevarlo. soñado, y que vincula con tu profesión de origen, que es la ingeniería civil, la ingeniería hidráulica ambiental, que es justamente, que es la ingeniería es optimizar procesos, así que tratar de que no haya pérdidas. Y a, ra Exacto. Sí, y a raíz de esa conversación tan dinamizadora del año pasado, en las entrevistas sucesivas que tuvimos con Aurea, fue un tema que, viste, gracias a vos, gracias a Reacción por ponerlo sobre la mesa. Entonces, en el mes de las mujeres rurales, por ejemplo, le preguntamos a Mariana, a otra que justo se llama Mariana también, que es una ingeniera agrónoma, bueno, ¿cómo es el tema de la gestión de residuos en el medio rural? ¿Sí? Después, entrevistamos también a una congresista para hablar de políticas de género, de las leyes de cuota, la paridad de género en el sector público, ¿no? En el Parlamento ecuatoriano, y también le preguntamos si justamente esto que ella nos decía y su recuerdo de que en su familia de origen, por ejemplo, no, o sea, no pasaba el camión de la basura, no era que se clasificaban residuos, todo se reutilizaba, se le daba una nueva vida, ¿no? ¿Nos querés contar un poco cómo es esta gestión? Porque están también con los ecocentros itinerantes, que se une a lo de la balanza inteligente, si entiendo bien, pero contanos, a ver. A ver, capaz que para las personas que no conocen tanto lo que hacemos en Reacción, que es una consultora que trabaja temas de ingeniería ambiental, o sea, cuidado del ambiente en su integralidad desde diversas áreas, pero en sinergia con lo que es la comunicación y el diseño.
Entonces, ¿qué promovemos? Es un cambio de comportamiento, llamamos un cambio cultural. Y en ese cambio de comportamiento están involucradas siempre personas, personas que actúan en lo cotidiano, en su casa, con formas de consumo y de gestión de sus residuos, pero esas mismas personas trabajan en distintas actividades. Entonces, cada uno desde su rol tiene que entender la incidencia en esa cadena de valor en la que participa, qué consumos promueve, porque cuando consumo estoy promoviendo cierto tipo de proveedores. Y entonces, para ser más clara, ¿a quién les compro mis insumos? Me fijo en temas de género, como vos recién planteabas. ¿Quién es ese que me trae las cosas al hogar o los insumos para la empresa? ¿En qué se mueve? ¿Qué tipo de transporte utiliza? Eso como para pensar cómo encadeno los temas ambientales, de movilidad sostenible, de consumo responsable, con la toma de decisiones diarias. Y además, en reacción lo que hacemos es ayudar a las personas a entender eso para comprometerlas a cambiar. Entonces siempre hablamos de conocer para comprender, comprender para comprometer y comprometer para cambiar. Ese es como nuestro leitmotiv en reacción. Entonces el cambio no se da mágicamente, sino que precisamos información para entenderlo de por qué se da, y una vez que lo entendemos podemos comprometernos a hacer otra cosa. Y dentro del accionar de reacción, una línea muy fuerte es trabajar en la gestión de residuos. Entonces, apoyar, asesorar a empresas en cómo gestionar adecuadamente sus residuos. Pero de vuelta, con una concepción que los residuos son producto de un consumo. Entonces, hay que entender el tipo de consumo que hago para ver qué residuos genero, para poder evitar generaciones y después ver cómo los gestiono. Entonces, tenemos como mucha variedad de ejemplos y de casos, pero ya que mencionás las estaciones, la red de estaciones de reacción, ¿qué son? Tenemos varios puntos de recepción de residuos del hogar. Quiere decir que las personas, la ciudadanía, en Montevideo hoy tenemos 2, y en Minas también estamos muy contentas de estar funcionando en Minas. La persona puede ir con los residuos de su hogar a depositarlos allí. ¿Y para qué? Para que cada una de esas 15 fracciones que recibimos tenga un mejor destino. Pero en ese recepcionar hay para nosotros desde nuestro equipo, en las estaciones lo recibe un agente ambiental, una persona capacitada, que le explica a la población cómo separar los residuos y qué pasa después con ellos, porque eso es algo que siempre se preguntan las personas. Bueno, pero ¿y con esto qué? ¿En qué se transforma? Y entender que la realidad de los distintos materiales es bien distinta. ¿Por qué? Porque hay soluciones que existen en el país para reciclaje y otras que no. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con datos y la red de Pero estaciones? antes de que pases a datos, espera, quiero ahí reflexionar un poco y compartir, a ver, para la audiencia, porque sos como una mina de información, Mari, entonces, a ver, para ir recapitulando, después te voy a pedir que repitas eso de conocer para comprender y esto, pero es primero, y porque también nos vincula, yo vengo desde la economía, ¿sí? Acá, pero en el equipo de Aurea también tenemos Celeste, que es de comunicación, que es especialista justamente en esta comunicación, que comunicación es el ida y vuelta, es qué es lo que entienden las personas cuando nosotros estamos diciendo algo, ¿sí? Y ahora tenemos la alegría que también nos está mirando ahí, que es Patricia, que es politóloga, y Patricia está trabajando focalizada en esto, viste, que encontró este concepto tan lindo que le dice ciudadanía abierta, ¿sí? Que ahora que lo estamos incorporando, que es esto de la responsabilidad que tenemos que tener las personas, que antes les decíamos participación ciudadana, que es esto que vos decís, la sociedad la hacemos todos, la cultura es entre todos, entonces nosotros venimos acá de la economía, la ciencia política, de la comunicación, en reacción vienen de la ingeniería ambiental, pero sí hay cosas que nos unen, que es esto de que la cultura la hacemos nosotros y son nuestros comportamientos. Y acá te quiero hacer 2 preguntas con esto de los ecocentros, que es lo de las personas, pero quiero resaltar que en reacción esta actitud integral que tienen, porque hacen talleres de sensibilización en las empresas, que es esto de primero, que es el mejor residuo es el que no se produce, creo que te escuché decirlo alguna vez, ¿no? Exacto. Y después de ir y de clasificarlo. Pero acá en esto de los ecocentros, si entiendo bien o explícame, la persona ya llega con un residuo que de repente compró, y como contabas el año pasado, compró la bandejita en el supermercado donde vienen las tangerinas peladas, pero envueltas en plástico, en una bandeja de plástico. Entonces tiene que haber una instancia de sensibilización también de parte de eso. Contanos cómo hacen eso desde reacción. Y lo otro,
antes de que pasemos a los datos de que esto necesitan o tienen una vinculación muy fuerte con el sector público, porque están trabajando con las intendencias y con el ministerio. O sea, tiene que haber como una política de Estado, acá qué rol cumplen estas instituciones más sistémicas, digamos. A ver. Ahí va, vamos por partes. Las estaciones reacción vienen funcionando desde hace 4 años y son una solución que damos desde Reacción, un servicio a la ciudadanía como parte de ese compromiso ciudadano que tenemos en el equipo, apostando a demostrar que son soluciones que funcionan. Entonces, las promovimos nosotros y buscamos la manera de que sucediera. Es así que estamos funcionando desde hace 2 años en el Espacio de Arte Contemporáneo, donde en Miguelete y Arenal Grande, y en la planta de Farmared en Camino Carrasco, pasando la Coca-Cola. Esas 2 estaciones fijas son promovidas por Reacción con una serie de empresas aliadas que son las que gestionan los residuos, porque cada residuo tiene un gestor por detrás para valorizar. Luego de llevar varios años, y después tenemos muchos ejercicios itinerantes por pocos días en varios lugares, por eso la historia de más de 4 años. A partir de toda esa experiencia es que, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo nos convoca para realizar los ecocentros itinerantes, que esos son, tenemos experiencia de estar determinado tiempo en un barrio. Estuvimos en Goes, en El Cerro, en Punta Carretas, en la Explanada Municipal, en Ciudad Vieja, en el Teatro Solís, en La Criolla, o sea, varios lugares itinerando, una semana allí, donde, bueno, el uso es el mismo como el centro de recepción. Pero y también te complemento en Minas, por ejemplo, lo que hizo posible que estuviéramos en Minas fue que el DERES, ¿no? La asociación DERES que promueve la responsabilidad y la sostenibilidad en las empresas, con Salus, hacen un llamado a esta solución, y entonces allí encontramos aliados en Minas, como son la Intendencia de Minas y el Club Minas, que nos abrió las puertas, y pusimos en el medio de la plaza, en el medio del pueblo, una estación reacción que tuvo un éxito fabuloso. Que, bueno, nosotras, que es como haberlo puesto en el medio de Sarandí de G, imagínate un lugar súper concurrido, público, donde pasa la vida de esa ciudad, pasa por allí. Entonces estuvo fantástico. Entonces, tenemos distintas soluciones y distintos aliados que hacen posible que exista. Pero una estación reacción se concibe no solo como recepción de residuos, sino como una instancia de diálogo, y sobre todo de sensibilización, De y aprendizaje. así lo conceptualizamos. Entonces tiene esa doble función. La excusa, si se quiere, es recibir los residuos, pero el fuerte foco es cómo informar a la población, en este entendido que conocer para comprender, comprender para comprometer y comprometer para cambiar. Entonces, dar información. Y cuando vos me preguntabas, bueno, ¿cómo llegan las personas con sus residuos, con sus bandejas descartables? Y ahí es que está la instancia de diálogo. Bueno, ante una bandeja descartable de espuma, por ejemplo, ahí el diálogo es decir, bueno, esto en realidad es uno de los plásticos identificados como de un solo uso, que fácilmente uno los puede eliminar, y entonces ahí ese residuo que no se genera es mejor. Entonces, sustituir. ¿Y cómo sustituyo una bandeja? Primero, rechazándola. Segundo, llevando tu tupper a hacer la compra, o pidiendo un simple envoltorio de papel. Entonces, hay algunas soluciones ¿y por qué? Porque una bandeja, primero, que el reciclaje de una bandeja en Uruguay es bastante costoso. Segundo, si no se recicla, es un material que, como ejemplo, ¿no? Una bandeja plástica va a estar cientos de años para degradarse. Entonces, es el uso inadecuado de un material. Eso es lo que nos está pasando como población en general, como consumidores. Ciertos materiales que son muy nobles para unos usos, estamos abusando en particular del uso del plástico, y entonces haciendo un mal uso de ese material con consumos muy efímeros, que de nuevo,
una bandeja, un sorbito, un vaso descartable, un envase de bebida, ¿no? Que, ¿por qué no? Hay alternativas. Después hay otros residuos que podemos evitar y ya el esfuerzo es un poquito mayor, no es tan simple como eliminarlo, pero también podemos ahondar. Pero entonces, la red de estaciones reacción surge de una convicción como solución para la ciudadanía, para decirle, bueno, vos todos los residuos que generás en el hogar los podés llevar a un lugar y ahí van a tener una adecuada gestión. Entonces hablaba de 15 fracciones. Es un montón, porque... Es un montón. Y entonces, y la persona llega con su bolsa de materiales y allí los clasifica. En PET, que es un tipo de plástico, en polietileno de alta densidad, en papel, cartón, todos los demás tipos de plásticos, metales, vidrio, textiles, compostables. Después tenemos electrónicos, pilas, lámparas de bajo consumo, medicamentos, aceite usado, comestible. Son todos residuos que cada uno de ellos son distintos, de distinto material y debe de tener una gestión diferente. Entonces, toda esa apertura logra que le demos solución para todos los residuos del hogar, ¿no? Entonces, ahí es que generamos un montón de información Y ahí para viene la la adecuada balanza gestión. inteligente, que a ver, si entiendo bien, es una balanza que está abajo de cada uno de esos 15 lugares donde, donde se fraccionan los residuos, o 15 Claro, balanzas, yo qué sé. nosotros ahí, ¿cómo lo gestionamos? En ese uso en particular, cuando la persona llega a la estación, no solo cuantificamos cuánto residuo lleva o cuánto material, sino un montón de otros datos. Entonces ahí es la aplicación de la balanza, ¿no? Para cuantificar lo que lleva, pero también otro tipo de indicadores que hacen a estas soluciones, a mejorar estas soluciones. Por ejemplo, ¿de qué barrio viene? Y esto depende de qué estación estemos hablando, ¿no? ¿De qué barrio viene? ¿En qué llega a la estación? ¿Llega caminando? ¿Llega en auto? ¿Llega en transporte público? La edad, la estimación de la edad de la persona. ¿Qué materiales trajo? Oralmente se le pregunta, bueno, trajiste pilas electrónicos, etcétera, y eso lo registramos. ¿Qué más? El barrio, Bueno, el vehículo. la identificación de Si ya ha género, me imagino. estado, también la identificación de género, si ya ha estado o no en la estación. Entonces, con esa información vamos estudiando quiénes concurren, quiénes son los usuarios de a quiénes le estamos dando servicio. Con esa información además registramos qué días son los que las personas más las usan, en qué horario demandan nuestro servicio, ¿no? ¿Qué van? ¿Los sábados a las 10 de la mañana? ¿Cuántos? Y después de que la persona es recibida, es informada, que se clasifica, que recibe un mail con sus datos, qué dejaste hoy en la estación y demás, cuantificamos las salidas. Entonces de vuelta interviene el registro del peso de, cada cosa que sale de la estación, a dónde va y cuánto va, para, de vuelta, estudiar comportamientos. No sé si logré explicarme. Soñado clarísimo. De acá quiero ir hacia dos lugares. Primero, si de las personas que nos están escuchando, si quieren imponer, por ejemplo, empezar a implementar la balanza inteligente en el trabajo, ¿sí? ¿Es posible hacerlo? ¿Ese servicio lo hacen desde Reacción? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, ahí nos vamos a otro uso de la balanza inteligente, que es nosotros cada vez que empezamos a trabajar en una empresa y queremos implementar un plan de consumo responsable y gestión de residuos, lo primero que hacemos es diagnosticar, como parte de nuestra metodología diagnosticar. ¿Y qué diagnosticamos? Diagnosticamos los residuos que generan, desde la cantidad y el tipo. Entonces esos residuos, ese diagnóstico empezó siendo muy artesanal, de artesanal a Bueno, pesar bolsa. artesanal después de haber estudiado 8 años en facultad para saber qué medir, me imagino. Claro, sí, exactamente, 6 años, pero en el registro de artesanal, papel, planilla, pesado con balanza de manos, bolsa por bolsa, y entonces anotando día a día una semana de generación de residuos en tal lugar, y después caracterizando, ¿qué quiere decir? Viendo qué residuos hay, porque de vuelta, lo que está en la basura es lo que consumimos. Entonces, llegamos a una empresa y si está llena de descartables,
llena de alimentos, llena de yerba, qué hay en sus residuos para saber después cómo gestionar. Y Gracias, después de está hacerlo, muy claro. Ahí espera que te paso un aviso, porque yo llegué a Ceibal en el 2018, cuando todavía no se hacía la clasificación, y claro, éramos 300 personas antes de la pandemia, tomando mate. La barbaridad, nunca en mi vida había visto tanta yerba junta. Sí, y bueno, y bueno, de ahí era como que Mariale, sí. Me hiciste acordar que Mariale, una de mis socias, la otra es Fernanda, Mariale siempre dice, nosotros tenemos la cultura de tomar mate, adoptemos la cultura de gestionar bien la yerba, por ejemplo, haciendo compostaje. Es bien el ejemplo. Y entonces, Acá después de Ever hacerlo, dice que está siendo muy clara, Mari, felicitaciones. ¿Sí? Y contanos a ver si es pero ahí posible para... voy al Sí, pasito dale. de cómo sistematizamos esto. Sí. Entonces, después de hacerlo artesanal, la planilla, papel, Excel, dijimos, esto lo tenemos que mejorar. Y entonces, con ayuda de nuestro equipo también de ingeniería eléctrica, de desarrollo, dijimos, tenemos que tener una balanza que pese, pero que además mande la información a una base de datos, ya instrumentemos Automatizado. automatizada. Entonces ahí fue que desarrollamos balanzas que son de distinto porte, pero que cumplen la misma función. Están abajo del recipiente, el recipiente puede ser grande o chico, pesando y mandando el dato vía internet a una plataforma. Y nosotros elegimos cada cuánto mandar el dato, cada 5 minutos, cada 1 hora, dependiendo del caso en que estemos. Entonces ahí se van resistematizando los datos y después hay que interpretarlos. Entonces ahí es que hay otro paso de no solo tener la información en digital, en planilla, sino cómo sistematizamos el procesamiento de esa información. Y lo hemos aplicado. Entonces te conté cómo nace esa necesidad de instrumentar esto que quede midiendo durante una semana en forma automática y no estar dependiendo y no cambiando comportamientos. Vos vas, ponés las balanzas debajo del recipiente y la gente no se entera que eso está. Entonces no hay cambios de comportamiento. Y ahí lo hemos empezado a aplicar en empresas, en restaurantes y también en obras en obras civiles, en obras de edificio. Entonces son como de distinto porte, distinto tipo de residuos, pero con ese mismo objetivo y metodología. Ver qué pasa, cuánto se genera y qué tipo de residuos. Ahí va. Y acá, por ejemplo, divina. Entonces, si vos me Mm, preguntás qué tiene que hacer una empresa para tenerlo, llamarlos es así. claro, pero nosotros no suministramos balanzas, porque nuestro objetivo es generar la información para desarrollar un proyecto de mejora. Entonces, ¿dónde está nuestro aporte de valor? En la interpretación de esos datos para saber qué hacer con ellos. Ahí está. Porque Y balanzas hay en todo el mercado, digamos. Sí. sí, las venden en el supermercado, las balanzas. Exacto. Si querés medir una balanza un poquito más pesada que aguante más. Y eso ahí va. Claro. Y a nivel curiosidad, porque nombraste los textiles, y yo tenía entendido como que los textiles, o acá, por ejemplo, no se reciclan los textiles. Acá en Londres, viste, tenemos tres cosas, el sistema de Bueno, clasificación, que el compostaje va por cuenta propia, o sea, el compostaje es en la casa, no es que uno pueda poner el exacto. Nosotros, compostaje ni las hojas ni nada. sí, ahí Ujú. va. ¿Qué Pero pasa? los textiles no. Dale, por eso. ¿Cuál es la particularidad y la bondad de las estaciones reacción? Mm. Todas esas fracciones trabajan con una empresa aliada. Que Qué la lindo. persona, la ciudadanía, si no va ahí, no tiene solución. Pero es el caso del vidrio, es el caso de los electrónicos, el caso de los textiles, de las pilas, de las lámparas. O sea, si no, si no lo llevas ahí, no tenés que hacer con ellos de forma adecuada. Lo podés tirar a la basura común y va al vertedero. Entonces, los textiles trabajamos con Recitex, que es un emprendimiento que lo primero que hace es tratar de recuperar telas para elaborar nuevas prendas, y ahí hay un determinado tipo de telas que sirven. Ujú. Y para aquellas que no se logran recuperar, las trituran y son relleno para distintos tipos de almohadones y demás. Entonces, ¿es por qué? Porque identificamos un tipo de solución. Nos pasa lo mismo con el vidrio. El vidrio es un material muy, muy usado, muy noble, pero que en Uruguay no tenemos una solución de reciclaje de reciclaje a través de fabricación de nuevos envases. Sí está Arenas de Vidrio, que es un emprendimiento, que es una empresa amiga, donde lo que hace es triturar el vidrio y fabricar arenas de distinta granulometría, de distinto tamaño, que puede ser valorizada para distintos usos. Entonces,
ahí también está nuestro trabajo y construcción de alianzas de muchos años de identificar soluciones. Entonces, también es parte digamos, de nuestro diferencial y de nuestro know-how. Entonces, a nivel ciudad Montevideo o ciudades del interior, hay soluciones que no están. Por eso las buscamos dar con la estación. Ahí está. Por Y eso. ahora me contabas que, por ejemplo, ayer que estabas cerrando esto de minas, porque habíamos empezado hablando de las personas que llevaban sus residuos a una estación reacción. Una persona, a ver, en promedio, va una mujer, un varón, es joven o viejo, ¿y cuántos kilos lleva? ¿Saben eso? ¿Tienen? Sí, claro, ahí depende muchísimo de la ubicación. Y eso está bueno. No es lo mismo las personas que van a la estación del Espacio de Arte Contemporáneo, que es en Miguelete y Arenal Grande, que en general van caminando, que son, en general van más mujeres, y la edad es bien variada, pero tenemos como clientes fijos, por decirlo de alguna manera, y es muy barrial, muy de la vecindad, el uso de... Entonces, otra cosa es la de Camino Carrasco, que caminando en realidad es un área muy industrial, entonces casas cercanas hay pocas, las personas llegan o en transporte público o en auto, entonces la lógica de funcionamiento, entonces también depende en qué te muevas, cuántos kilos llevas, porque al Claro. hombro, ¿no? Una cosa y otra si vas en un vehículo, en un transporte. Entonces ahí depende de dónde estás y, y bueno, y también depende la frecuencia con que vayas. Si vas una vez por mes, ahí como que llevas una batería de materiales. Ahora, si vas todas las semanas, tengo personas que van todas las semanas solo a llevar compostables. Porque bueno, o sea, solo a llevar, o que asiduamente van por los Ujú. compostables ¿Y, y y qué? ¿Y van y llevan los compostables y qué hacen con ustedes? ¿Reacción claro, qué hace con los nosotros compostables? ahí, sí, ahí tenemos distintas soluciones. Promovemos el compostaje de los materiales crudos, el que haría uno en el hogar. Yerba, café, cáscaras de frutas, de verduras. No alimentos procesados. ¿Por qué? Porque el procesamiento que hacemos es vermicompostaje, con composteras con lombrices. Y también tenemos, que es una novedad que siempre maravilla a todo el mundo, una compostera eléctrica. Una compostera que admite, bueno, todo tipo de procesados, si no, pero de vuelta, recibimos solo crudos y demás, Mm. y el procesamiento en la compostera eléctrica, que es como un lavavajillas, donde tiene un eje que gira los residuos, uno lo cultiva con microorganismos, bueno, que viene como parte del equipo, y ese equipo le da temperatura, le sube la temperatura al residuo y entonces rápidamente lo desnaturaliza y empieza el proceso de degradación. Entonces tenemos como esa solución. Además, trabajamos, por ejemplo, con Compost Ciudadano, en los eventos itinerantes, Compost Ciudadano lleva los residuos a compostar en la planta de Tresor de la Intendencia, en la planta de Farmared se compostan con otra empresa, con Bioterra, entonces no hay una receta, depende del lugar y de Mm. donde estemos, pero la búsqueda siempre de aliados para poder viabilizar esa solución. Entonces, como siempre, todo depende qué restricciones Pareces estemos un hablando. economista, ¿viste? Dale, que contestas Claro. depende, dale. Sí. Pero, y otro uso que me parece súper interesante, que es novedoso, acabamos de ganarnos un fondo ANI para el desarrollo de una gestión circular en las obras de construcción, que ahí es otro mundo, otros volúmenes, otra población a sensibilizar, otro tipo de personas, y es un sector muy, muy masculinizado, por ejemplo. Mm. Ujú. Y entonces, ahí la balanza la utilizamos primero para generar información en Uruguay. Si bien están cuantificados, a mí me ha tocado estudiar cuántos residuos de obra entran a Felipe Cardoso, está conocido, no es tan conocido cuánto se genera a nivel de escala de obra y dependiendo de la etapa de la obra. No es lo mismo cuando se está demoliendo, cuando se está levantando la obra, cuando se está en etapa de terminaciones. Entonces, los tipos de residuos cambian, las cantidades cambian. Entonces, ahí usamos también, y ese diagnóstico que nos permite conocer, nos permite presupuestar y dimensionar qué tipo de gestión, qué tipo de valorización se le puede dar a los materiales. Entonces ahí el concepto de
de la recuperación de materiales, que muchos de esos materiales son finitos, quiere decir que hay un stock en la tierra que se está terminando, como pueden ser todos los áridos de la construcción, y cómo fomentar que las obras, por ejemplo, empiecen a tomar productos hechos a partir de escombros reciclados. Entonces, parte de toda esa lógica, y también aplica a un consumidor, a un consumo doméstico, comprar y demandar productos hechos a partir de materiales recuperados o reciclados, o de segunda mano. Porque no solo es establecer la cadena adecuada de gestión, sino después el producto final demandarlo, si no, no funciona, ¿no? No hay una atracción de ese tipo de producto. Entonces, es entender las necesidades de los sistemas, identificar las barreras, tratar de superarlas, es parte de lo que hacemos. Entonces, es como desde reacción tenemos una metodología de trabajo que tratamos de llevar a distintos procesos, que cada uno tiene su desafío, pero con el denominador común de que estamos hablando con personas. Las personas son que toman decisiones, y desde el rol, y volviendo al ejemplo de la obra, desde el inversor que dice quiero invertir en este edificio, y entonces ahí en esa decisión de inversión tiene responsabilidades de la gestión de residuos, pero también tiene poder y oportunidades de definir, usar o solicitar un diseño de un edificio eficiente, un edificio que use materiales recuperados, un edificio que trabaje, que prevea en la etapa de uso, por ejemplo, que en las casas tengamos un lugar para clasificar los residuos, o en el espacio común del edificio. Entonces, son un montón de decisiones que hay que diseñarlas desde el origen para que después se den adecuadas. Hoy lo que nos está pasando en todas las corrientes en los distintos sectores es que estamos tratando de recuperar materiales que no fueron diseñados para que se recuperaran o para que se desarmaran, reciclaran. Entonces ahí es muy difícil. Entonces, ¿cómo concebirlo desde el vamos de otra manera? Pero no quiero irme porque ya ves que puedo derivarme por otro tema. Sí, soñada, no. Pero Sí, clarísimo, clarísimo, porque de acá, a ver, lo que rescato es esto de que lo decías vos hace un rato, cuando uno empieza a ver algo, después no puede dejar de verlo, ¿ves? Que es, bueno, si en un proyecto de inversión, ponerle, bueno, a ver, desde qué es lo que se piensa hacer con los residuos, ¿sí? Cómo se van a gestionar los residuos producidos por la obra misma, y después esto de incorporar, porque así como, yo qué sé, bueno, a ver, que con el paso del tiempo, no quiero sonar de vida en la burbuja por eso, pero que las casas tienen cada vez más baños, ¿no? Porque es como, hace 100 años no había baños, el baño era afuera, ¿no? De las casas, en los cottages, y después cada vez lo hemos traído, y ha surgido como una necesidad, y ahora tipo cada cuarto tiene un baño, o qué sé yo, bueno, de esa misma manera que se va diseñando esto, también diseñar algún espacio para poder gestionarlos. Yo, por ejemplo, que tengo acá la terracita, que gracias a vos empecé a compostar, algo que me ha llamado profundamente la atención es que al separarlo de los alimentos, y lo comparto para la audiencia porque creo que es una buena estrategia a seguir, es que al separar los alimentos del resto de los residuos, ya no te da tanto asco, ¿sí? Tocar la basura, por ejemplo, o esto de que la basura parecía que tenía nitroglicerina, ¿no? Entonces, y después que la basura merma, que el compostaje, entonces tampoco es tanto lo que, y de residuos que se van generando en el hogar. Sí, te escucho. claro, ahí varias cosas, pero uno que me llama es a ese poder que tenemos todas las personas de replicar y de contagiar, ¿no? Entonces, esto, de decir, bueno, vos también lo podés hacer. Particularmente, y volviendo al caso doméstico, los residuos del hogar, el mundo tiene un gran problema que es el desperdicio de alimentos. O sea, 1.000.000, no, es 1.300 millones de toneladas anuales. O sea, no te da la cabeza para cuántos ceros se desperdician de alimentos a nivel global. Uruguay no escapa de esa realidad, aunque parezca mentira. Entonces, el identificar, el mirar los residuos orgánicos, entonces tenemos que aprender a aprovechar esos productos mejor.
yo no me destaco por cocinera, pero entonces aprender a decir, bueno, ¿cómo aprovechamos los subproductos de las hojas de la remolacha, ¿no? Mm. Cómo se aprovechan las cáscaras de naranja para hacer, bueno, empezar con esa concepción y Eso porque empezar a Uruguay, consumir. sí, te abro espera, déjame que abro paréntesis, porque así la naturaleza ha sido tan generosa con Uruguay que con el clima y la abundancia de alimentos, de cosas naturales, no lo necesita, porque acá en Europa, entre el frío y todo, es medio que está como internalizado, y tantos periodos, lamentablemente, de guerras o de hambrunas, ¿sí? Que entonces sí, de onda, tal cual, yo nunca había visto que se le comiera la parte de arriba de las zanahorias, por ejemplo, o de las Claro. remolachas, o ese tipo de cosas, ¿sí? Las flores de los Pero, zapallos. entonces, ¿por qué estamos hablando de los residuos orgánicos? Mm. Desde el residuo mirar para atrás la cadena de valor. Entonces, el tipo de consumo que uno hace tiene que ver con los residuos que después terminan en el tacho. ¿Y qué va? Muchas veces compramos de más, compramos cosas que no vamos a consumir, ¿no? Compramos, hacemos una fiesta y esa costumbre, un evento familiar de sobreestoquearnos por las dudas y después se nos ponen viejas. Entonces, no solo lo económico, sino el cuidado de los recursos. ¿Y por qué es importante gestionar los orgánicos? Son la mitad de la basura. Del kilo que genera cada persona en Uruguay, en Europa son un poco más altos, pero 1 kilo de residuos por día, la mitad de esos residuos, el 46% exactamente, son orgánicos. Entonces, gestionarlos por compostaje, que uno lo puede hacer en el hogar con una compostera de 3 cajones que no te ocupa más que un 50 por 50, tienen las composteras, ¿no? Y 1 metro de alto. ¿En qué deriva? Además de que eso, de que uno empieza a ver qué está tirando, cambia esa relación con la basura. La basura la generamos nosotros. Este mate tiene yerba y después la yerba que está ahí en el tacho es la mía. Qué asco me da, si es esa que estaba tomando. Entonces, el, el, el orgánico lo compostás, no solo que estás Me hiciste acordar. reduciendo muchísimo volumen, sino que ese compost que se genera, después lo podés aprovechar en las plantas, si tenés una terracita, en un césped, y reduce muchísimo el volumen, ¿no? Entonces le estás devolviendo a la naturaleza, en vez de ir a comprar un fertilizante, aprovecha el compost. Pero además tiene otra ventaja, la mitad de residuo que no está sacando el sistema público. Exacto. Entonces, si todos compostáramos, se necesitarían la mitad de contenedores, la mitad de camiones, y ingresaría la mitad de residuos al relleno sanitario, que además en el relleno sanitario, la parte orgánica, como se degrada, se digiere sin oxígeno, se genera un líquido contaminante, se genera un gas contaminante, un gas de efecto invernadero como el metano. Entonces, todas las consecuencias de esa fruta que compré de más, ¿no? Entonces, es como, y no quiero entrar en el tipo de consumo de las frutas y verduras que elegimos, que también hay una gran generación de residuos de alimentos que quedan en el lugar donde se cultivan, en la granja, porque el consumidor la rechaza porque es deforme o porque tiene una zanahoria con 2 puntas. Entonces hay un montón de consecuencias del consumo que generan muchísimo residuo. Pero esa sería como otra línea de conversación. Pero lo importante acá es no solo hablar de los materiales reciclables, sino también del ciclaje de nutrientes, que se llama, de reincorporación de nutrientes a la naturaleza, que son los orgánicos. Entonces, Sí, por suerte ciclaje en por ciclo, Uruguay, imagino. ¿Mm? exacto, por una devolución de Mm. nutrientes, por suerte Uruguay está mirando eso también, no solo mirando la parte reciclable, sino mirando lo orgánico y tiene metas para mejorar y nuevas normativas. Pero entonces, cada uno de esos temas es uno en sí mismo. Pero la invitación, y aprovechando esta oportunidad, es como a revisar nuestras prácticas, así, de decisiones, de cuando llamás un delivery, te preguntás en qué viene en bici, viene en moto, cuando querés entregar una carta, ¿qué delivery? Entonces, cuando pedís un taxi, ¿pedís que sea eléctrico? Son todas líneas que uno como consumidor puede tener ambientalmente adecuado o no. Entonces, ¿qué va promoviendo? Y así un montón, ¿no? Pero ese Soñar. mensaje, la oportunidad de decir, todos podemos construir una cultura, podemos un cuidado
somos parte, podemos La hacer la cultura es lo que diferencia. hacemos. Ahí va, perdóname que te Claramente. interrumpí, pero es esto. Y a ver, entonces, ¿cómo decías? Conocer para comprender, comprender para comprometer Y y, comprometer para cambiar. y comprometer para cambiar. Soñado, Mari. Y bueno, ¿Nos también fuimos de repite hora? este... Sí, ¿cómo, perdón? Que ya estamos en hora, me pongo a Sí, sí, hablar, perdón. ah, sí, y ahí va, quería cerrar justamente con este dato que es interesante, que en Uruguay entonces una persona por día genera 1 kilo de residuos, Sí, y se cuentan las personas adultas o todas las personas, o no importa, tipo todas en un las hogar de personas. cuatro, en un hogar de Sí, 4 personas que hay dos es un valor niños, promedio, claro, es un valor por eso, promedio para todas las personas, independientemente de no la para edad los y demás. adultos, por eso, Claro, ¿qué también. pasa? Mm, ¿Qué mm, nos pasa? Y esto pasa a nivel mundial y también tiene que ver con datos. La generación de residuos, si uno mira históricamente, crece y crece muy correlacionado de la misma manera que el PBI. Entonces, cuando hablamos de nuevas economías, de economía circular, la idea es desvincular esas curvas, hablando en términos técnicos. Desvincular, ¿por qué? Seguir creciendo en bienestar, en acceso a bienes para toda la población, pero no a costa de los recursos naturales, no a costa de impacto ambiental. Entonces tenemos que desvincular, tenemos que seguir aumentando el bienestar, pero que la generación de residuos no siga creciendo o crezca a una tasa menor. Y eso en Uruguay es un desafío, está planteado en las metas, desvincularlo. ¿Con qué? ¿Con qué prácticas? Promoviendo prácticas digo a nivel de política pública, ya está instalada en la conversación, en la normativa, y entonces promover un consumo responsable. Hace poquito fue la Expo Ambiental, que estamos hablando en marco del mes del ambiente, ¿no? Que fueron mm. más de 17.000 personas, o sea, hay un interés, hay una avidez por el cuidado ambiental, y desde el Ministerio de Ambiente se planteaba eso, cómo plantearle a la ciudadanía un consumo más responsable. Y está a nuestra mano, está planteado también como hoja de ruta en los ODS, el ODS 12 habla producción y consumo responsable. Entonces, entendernos parte del sistema, las personas, entendernos parte de esta hoja de ruta para justamente demandar otro tipo de productos, de servicios, demandar otro tipo de gestión a los políticos. Pero para eso tenemos que informarnos, ¿no? Y sentirnos parte, y vuelvo a la ciudadanía, ¿no? Ese Ahí va, compromiso ciudadano o de ciudadanas ahí es va. lo que mueve, ¿no? Bueno, y es lo soñado, que es lo que hace reacción también, esto de poner el tema sobre el tapete, de ponerlo en la agenda, de decir, bueno, a ver, acá está, lo estamos midiendo, esto está sucediendo. Porque también, viste, nos dijiste datos muy importantes acá para compartir hoy, o la valorización de importantes mía, pero a mí me parecieron muy importantes, pero que quiero destacar que es esto. Bueno, a ver, las personas que estamos acá escuchando podríamos producir la mitad de los residuos, ¿no? De entrada. O sea, de este kilo por día, con un esfuerzo ya lo reducimos a la mitad. Cualquier, viste, como economista o como ingeniera, en cualquier proceso donde ya de arranque, con un cambio de actitud puedas llevar a la mitad los costos, ¿no? Esa generación de desperdicios tendría que ser como la primera medida para tomar. Así que bueno. Y mira, y sin mencionar que de la otra mitad, Mm, el 30 y pico por ciento son materiales reciclables y muchos de ellos son plásticos de un solo uso de fácil eliminación. Entonces, hoy estamos llevando al vertedero el 100% de los residuos cuando en realidad podrían ir el 15 o el 20. Entonces, soñado. Eso con... es divino, divino como para cerrar con esto. Datos para la toma Dale. de decisiones, ya nos tiraste montones de datos, ahora Ahora a seguir. procesarlos. Y no hablamos de Exactamente. todos los desafíos que presenta eso de procesar información. Entonces tenemos que conocer qué es lo que estamos recabando para hacer un procesamiento adecuado y plantear soluciones a partir de eso. ¿Y qué más? Y ese objetivo de medir, porque cuando uno se plantea metas, el medir cómo va avanzando, si se está desviando de ese cambio que quiere lograr, también es fundamental. Entonces hay todo el sistema de indicadores claves que se puedan seguir para ver si se está alineado o no. Vir, muchas gracias por darnos la oportunidad de difundir esto. Gracias a vos, Mari, una alegría como siempre. Dale, hasta una Besote, próxima linda. vez. Dale.